Camino al Congreso, un ciclo de entrevistas con quienes postulan a la Cámara de Diputadas y Diputados por el Distrito 20. Aquí podrás conocer las propuestas y visiones de las candidaturas que buscan representarnos en el Parlamento. Un diálogo abierto, transparente y comprometido con la ciudadanía a través de Radio Universidad de Concepción. Es socióloga de la Universidad de Concepción y magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. En las elecciones parlamentarias de 2021 fue candidata a senadora por el Biobío. En 2022, Gabriel Boric la designó como delegada presidencial regional, cargo que ejerció hasta noviembre de 2024, cuando renunció con el fin de postular a estas elecciones parlamentarias por el Frente Amplio. En este camino al Congreso, hoy nos acompaña Daniela Dresner Vicencio. ¿Cómo está, Daniela? Bienvenida a la Radio Universidad de Concepción. Muchas gracias por el espacio. Estoy bien en este día nublado, pero muchas gracias por tener esta oportunidad de poder conversar con ustedes y de la gente también que nos está escuchando. Partamos, Daniela, desde lo más general. ¿Por qué llegar al Congreso representando el Distrito 20 de la provincia de Concepción? Chuta, bueno, yo creo que esa es la pregunta de fondo, sin duda. Acá todos hemos visto lo que pasa con el Congreso Nacional, todos hemos visto la desilusión que existe respecto del trabajo del Congreso Nacional, del trabajo de los parlamentarios, las parlamentarias, la desconfianza que existe de la ciudadanía. Sin embargo, todos estamos de acuerdo en que es una institución que es muy importante para el país y para poder avanzar en las necesidades, para poder generar las leyes que necesitamos como país. Y por lo tanto, mi impresión es que para poder mejorar este Congreso, para poder tener un Congreso que realmente funcione y que realmente responda a las necesidades de la ciudadanía, necesitamos gente que esté disponible, por un lado, a conversar directamente con la ciudadanía, o sea, que conozca sus necesidades, que conozca sus problemáticas y que esté dispuesto a estar actualizando esas problemáticas, porque no son problemáticas que se queden quietas. Y en segunda instancia, que esté disponible a llegar a acuerdos, ¿sí? A conversar, a sentarse con los que no piensan igual y a poder, luego de una conversación larga y de poder llegar a entregarle las soluciones a la gente. Nos hemos parado durante años con proyectos que son esenciales para la ciudadanía porque quienes están en el Congreso no han sido capaces de ponerse de acuerdo. ¿Sí? O sea, algo tan sencillo como eso. Y a mí me pasa que con la experiencia de la delegación presidencial creo que tengo ambas. Por un lado, conozco muy bien la región completa, porque estuve en todos los lugares de la región. Y por el otro lado, la experiencia de la delegación presidencial me enseñó justamente a eso, a sentarme, a conversar, a llegar a acuerdos, porque los problemas de nuestra ciudadanía son gravísimos y son profundos, y por lo tanto la solución está en nuestras manos. Sí, Daniela, y a propósito de lo mismo, de su experiencia en la delegación presidencial, usted conoce las necesidades de la región del Biobío y particularmente del Distrito 20. ¿Cuáles serían sus prioridades parlamentarias? Bueno, acá está muy claro cuáles son las prioridades de la ciudadanía. O sea, basta darse una vuelta conversando con cualquier junta de vecinos, con cualquier club de adulto mayor. Y existen prioridades muy claras. Lo primero es la seguridad. Sí, la seguridad es la prioridad número uno y se ha mantenido por varios años como la prioridad número uno. Cosa que también por el rol de la delegación presidencial tengo bastante experiencia porque me tocó lidiar directamente con los temas de seguridad. Pero adicionalmente a eso tenemos una preocupación que es una preocupación ciudadana que tiene que ver con los temas económicos. En la región del Biobío todos hemos visto estos tremendos casos de empresas icónicas cerrando como Huachipato y todo el efecto que eso produjo en la gente que trabajaba en Huachipato, pero también en el resto de la ciudadanía, porque se genera una inseguridad respecto de la reproducción del empleo, de poder tener fuentes de trabajo, pero sobre todo yo diría de tener una región que es una región que está pensando en el futuro respecto del desarrollo de su matriz productiva. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer como región? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Cuáles son las empresas que vamos a crear para que exista trabajo? Esa es la segunda cosa. Y la tercera, también muy propia de nuestra región, tiene que ver con la conectividad.
Acá tenemos serios problemas de conectividad. Nosotros estuvimos trabajando, mientras yo estaba en el gobierno, en lo que se llama el Plan Más Movilidad, con más de 2.600 millones de dólares que están adjudicados a ese plan, pero que básicamente viene a responder a una necesidad que es una necesidad que se debería haber pensado hace 10 años. O sea, hace 10 años deberíamos haber pensado este plan para poder tener hoy día los resultados que son los resultados que se necesitan. Entonces estamos atrasados 10 años con esta solución. Y por lo tanto hay que ponerse rápidamente a trabajar en poder resolver estos problemas para la ciudadanía. En camino al Congreso estamos conversando con Daniela Drezner, candidata al Congreso por el Distrito 20 en representación del Frente Amplio. Daniela, en materia económica hablábamos del complejo escenario regional. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso en esa materia en particular? Estoy pensando, por ejemplo, en las críticas que se han hecho en torno al plan de fortalecimiento industrial, a la falta de recursos. ¿Se podría avanzar, por ejemplo, en ese ítem desde el Congreso, o hay otras alternativas para esta recuperación productiva del Biobío a desarrollar desde la Cámara? Justamente ese es un tremendo punto, porque se generó el plan de fortalecimiento industrial acá para la región, y es un plan que se generó con una transversalidad bastante grande, con personas desde los empresarios, los sindicatos de trabajadores, las universidades, los gobiernos locales, el gobierno regional, el gobierno central, todo el mundo como de acuerdo en que este es el camino que se necesita. Mientras ha ido avanzando el tiempo, hay algunos como el gobierno regional que han dicho que no quieren estar parte de ese, que mejor creamos otro. Pero yo creo que aquí esto es algo que, de nuevo, hay que dejar un poco los egos de lado y hay que ponerse a pensarlo en conjunto. Y efectivamente existe algo que tiene que ver con la adjudicación de recursos, ¿cierto?, para poder llevar adelante este tipo de proyecto que está asociado al presupuesto, pero que también está asociado a la voluntad política de hacerlo. Y esto no es algo que tenga que depender de un gobierno, ¿sí? Porque esto es algo que la región necesita más allá de un gobierno. Y por lo tanto, si logramos sentarnos y ponernos de acuerdo con todos estos actores que les he mencionado, claramente podemos sentarnos en el Congreso a ponernos de acuerdo con las distintas corrientes políticas de que esto es lo necesario. Y yo creo que ese es un punto que es un punto esencial. Se ha invertido ya en este plan por parte de Corfo en bastantes cosas que van avanzando, pero no es suficiente. O sea, tenemos que hacernos cargo, y de nuevo, esto es un acuerdo. Esto tiene que ser un acuerdo, y tiene que ser un acuerdo en el que no se trata de ponerle la estrellita a alguien, así como quién se ganó esta estrellita, sino que se trata de que lo hagamos todos en conjunto. Y de nuevo, hacer cosas como que cada vez que cambie el gobierno, o cambie el gobierno regional, o cambie un gobierno local, empecemos a hacer todo de nuevo, va justo en contra de lo que tenemos que hacer, que es llegar con las soluciones lo más rápido posible, porque se necesitan ahora. Sí, Daniela, hablemos también de descentralización. Usted fue delegada presidencial, que es un cargo que ha estado también en la mira sobre si sí o no. De hecho, también los distintos candidatos presidenciales han opinado al respecto de aquello. Su percepción sobre la descentralización y finalmente si hay que dar o no más recursos y atribuciones a los gobiernos regionales. Mira, yo siempre lo he dicho, de hecho desde que llegué como delegada presidencial lo dije, yo esperaba ser la última delegada presidencial. Eso no fue así. Y no fue así, yo creo que por varias razones. Primero, el gobierno efectivamente ingresó un proyecto que es un proyecto donde esta figura cambia de forma y deja de ser una figura con tantas capacidades que hace que de alguna forma compita con el gobernador regional, que a mí no me parece bien, porque efectivamente el gobernador regional es la figura que debería tener el gobierno en la región. Ahora, estamos en un país que es un país unitario, no es un país federal, ¿cierto? Y por lo tanto, dentro de un país unitario hay que avanzar hacia el país unitario descentralizado. ¿Ya? Ese es el objetivo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que vamos a mantener un mismo tipo de leyes para todo el país, ¿cierto? Pero que quien va a gobernar en la región es la figura electa democráticamente para hacerlo, en coordinación con todo el resto de los ministerios de nivel central, con todas las políticas de nivel central, pero efectivamente eso es lo que tiene que ocurrir. Ahora, ¿cuál es el problema que hemos tenido? El problema que hemos tenido es que, por un lado, cuando se aprobó la ley, que es la ley que elige a los gobiernos regionales, no se aprobó un mecanismo de traspaso de competencia, ¿sí? Y por lo tanto el mecanismo de traspaso de competencia
hay que inventarlo y se está inventando en el camino, pero además requiere que todos los gobernadores estén de acuerdo. Y eso ha sido súper difícil respecto de cuáles son las competencias que hay que traspasar. Y además nos metemos justo en este proceso de decidir el mecanismo que viene el caso convenio. ¿Sí? Y por lo tanto le pega directamente a la mayoría de los gobiernos regionales de Chile. Y entonces empezamos a retroceder en esto por los temas de transparencia. Entonces hay que ponerle reglas. Y eso ha hecho que este proceso de discusión se demore. Yo creo que este proceso tiene que avanzar. ¿Sí? O sea, tenemos que llegar a que efectivamente la figura del gobernador regional sea quien dirige la región. Pero hay que hacerlo en la medida que podamos traspasar las competencias del gobierno regional hacia los gobiernos, o sea, del gobierno central a los gobiernos regionales. Como por ejemplo, no sé, hasta hace un año estaba la seguridad a cargo del delegado presidencial. Ahora se traspasó al Ministerio de Seguridad. Pero, no sé, están las emergencias a cargo del delegado presidencial. Y los gobernadores han dicho que ellos no quieren las emergencias. Por lo tanto, no quieren hacerse cargo de eso. Entonces, hay que seguir discutiendo respecto de eso. Daniela, y lo decíamos en esta conversación, la seguridad es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Usted fue parte de un gobierno que ha destacado este fast track legislativo que permitió aprobar la mayor cantidad de leyes en esta materia en los últimos años. ¿Qué falta por hacer desde el Congreso y su evaluación también del rol que han jugado los parlamentarios en este contexto donde muchas veces pareciera ser que hay más preocupación por la forma que por el fondo realmente en el debate? Sí, mira, nosotros acá en la región del Biobío tenemos un ejemplo de hacer las cosas bien, que es lo que ocurrió con la macrozona, ¿sí? Con todo el conflicto. Cuando nosotros llegamos en el 2022, teníamos unos niveles de violencia, unos niveles de atentados que nunca antes se habían visto en nuestro país, de esa cantidad. ¿Y cómo se logró ese descenso? Que es un descenso que ahora está llegando como al 80%. Eso se logró a propósito de la coordinación, a propósito de que todos los actores del territorio se pusieran de acuerdo y se pusieran en el mismo camino. Se aprobaron las leyes que había que aprobar, todas las instituciones se pusieron a trabajar lo mismo, municipios, gobiernos, todo el mundo trabajando en exactamente el mismo objetivo, con las policías, con las Fuerzas Armadas, todo. Yo creo que ese es un ejemplo que hay que replicar para el resto de los temas de seguridad. Cuando nos tomamos de los temas de seguridad como un eslogan para pegarle al contrincante, como lo hemos visto mucho durante este proceso de campaña, no estamos ayudando a resolver el problema. O sea, cuando tenemos un alcalde que para ganarse un punto, digamos, dice que va a cortar las relaciones con el gobierno porque están los problemas de seguridad. Bueno, ese es el camino contrario de lo que hay que hacer. No puedes cortar las relaciones con quien tiene, digamos, la coordinación con las policías si te interesa la seguridad. Es absolutamente ridículo. Pero lo haces por ganar un punto político, ¿ya? Y creo que ahí hay que tener altura de mira. Hay que pasar por arriba de esas cosas y hay que pensar realmente en la gente que está en su casa, que está asustada de salir y que por lo tanto tienes que entregarle una solución. Eso se hace con coordinación y trabajando en conjunto. Sí, Daniela, generalmente en las campañas hay una tendencia tanto de los candidatos como de los periodistas a enfocarnos en lo que falta, ¿no? En las cosas que deberíamos hacer. Pero yo quería también una reflexión tal vez del vaso un poquito más lleno. Usted que ha conocido bastante nuestra región del Biobío, ¿dónde ve potencialidades finalmente para seguir avanzando en crecimiento y desarrollo? Yo creo que nosotros en esta región tenemos muchas potencialidades. En la región completa, o sea, si hablamos de Arauco, Biobío, con todos los temas que son alimentarios, con todos los temas que tienes de desarrollo del turismo, hay un montón de opciones. Pero vamos a centrarnos acá en el distrito 20, y yo creo que acá estamos en la Universidad de Concepción, ¿sí? O sea, tenemos talentos, tenemos potencialidades desde el conocimiento que se las querría cualquier región de Chile. Y en ese sentido yo creo que eso es algo que hay que aprovechar. Nosotros tenemos los talentos necesarios para poder generar industrias que ya no sean industrias simplemente de extracción de materias primas, sino que podamos generar valor agregado. Y eso con innovación, eso con tecnología. Y las distintas universidades de acá han dado muestras de eso, ¿sí? O sea, tenemos proyectos que son proyectos que están todavía en etapa inicial, donde efectivamente se han logrado hacer
cosas con hidrógeno verde, por ejemplo, ¿cierto? La construcción en madera. Hay un montón de iniciativas que están ancladas en las universidades que nos van a servir para generar industrias que sean industrias del futuro, no industrias del pasado. Y que justamente lo que queremos. O sea, se cerró Huachipato, pero ¿qué otra región tiene mejores posibilidades de generar acero verde que nosotros? Ninguna otra, ¿sí? Y por lo tanto, eso es una realidad que tenemos que aprovechar. Daniela, despidamos esta entrevista con un mensaje a la ciudadanía, que es finalmente la que va a tomar la decisión de quiénes van a llegar al Congreso el próximo 16 de noviembre. Bueno, mi mensaje a la ciudadanía es siempre que se informen profundamente respecto de estas elecciones. Hay una diferencia entre por quién votamos, ¿sí? Y esa diferencia se ve en los resultados, que son los resultados que tenemos respecto de nuestro propio vivir, nuestra propia calidad de vida. Y por lo tanto, acá el llamado es a buscar información y a votar informado, porque eso efectivamente podría generar un cambio en el Congreso, en el gobierno, en las instituciones que son las instituciones que nos importan y que finalmente nos llegan a todas y todos. Daniela Dresner Vicencio, candidata por el Frente Amplio al Distrito 20. Muchas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta pronto. Hasta luego. Esto fue Camino al Congreso. Conversaciones de cara a las elecciones parlamentarias 2025.